¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por invitarme en ese congreso TICOM, la primera edición que además ha organizado el buen amigo Santiago Mayorga. Espero que lo estén pasando muy bien, en primer lugar, y que puedan aprender muchas cosas y también puedan hacer uso de los recursos que tiene el congreso y de la importancia de sus eventos científicos para ensanchar nuestras y sus redes de investigación. Yo hoy les voy a hablar de un estudio de caso concreto que hemos presentado ya en formato libro con Routledge, a quien tengo que agradecer mucho la confianza, que es un estudio de caso vinculado a la comunicación, deporte y en el ámbito transversal de esa subdisciplina que sería la comunicación deportiva, y que en ese sentido a nosotros nos hace, como Universidad de Vic, Universidad Central de Cataluña, nos hace mucha ilusión poder presentar, porque es un proyecto colectivo, aunque yo soy uno de los editores del proyecto junto al catedrático Jordi de San Eugenio y al profesor visitante de la UVic, Jim O'Brien, pero es un proyecto colectivo que nos hace mucha ilusión poder presentar. Les presento básicamente este proyecto, Fútbol Club Barcelona, History, Politics and Identity, a Multidisciplinary Approach Case Study, que es un proyecto que nace de la voluntad que teníamos con algunos investigadores de la universidad de poder poner en valor la investigación en deporte y sobre todo poner en valor ese maridaje entre diferentes disciplinas de investigación, como pueden ser la comunicación, la ciencia política, la sociología, la historia, todas ellas unas disciplinas que pueden maridar muy bien en el ámbito deportivo y pueden ayudar a hacer unos estudios de caso muy completos y muy redondos. Y en ese sentido, partiendo de la base de un proyecto como era el que ya en 2004 hizo el catedrático David Andrews, que era Manchester United The Thematic Study, nosotros lo que intentamos fue reproducir o intentar trasladar en el escenario español un estudio de caso similar, en ese caso con una marca deportiva global como es el Fútbol Club Barcelona. De hecho, nosotros hemos de partir de la base que en el momento que el profesor Andrews, quien ha participado también de este estudio del Barcelona, publicó el Manchester United Thematic Study junto con otros investigadores, el Manchester United estaba haciendo un proceso de transformación hacia una multinacional del entretenimiento. Estamos hablando del año 2004. Desde 1999 el Manchester United era el primer club global, la primera marca global, y el Manchester United era el benchmark, era el faro que muchos clubes utilizaban como guía para poder entender la manera como el deporte, en ese caso el fútbol, iba evolucionando con el paso de los años. En estos momentos, obviamente el Manchester United no pasa por un buen momento deportivo, casi como el Fútbol Club Barcelona, permítanme la anécdota, pero sí que es verdad que tanto el Manchester United como el Fútbol Club Barcelona obviamente son dos marcas muy importantes a nivel global. Obviamente estamos hablando de dos marcas que están en el top 5 de las marcas futbolísticas más importantes del mundo, y por lo tanto tenemos que plantearnos el por qué esas marcas globales tan importantes como la del United o como la del Barcelona, en ese sentido, aunque no tengan en estos momentos sobre el terreno de juego en el caso del equipo masculino, no tengan una situación de éxito en la performance, cómo pueden mantener, siendo el equipo masculino la base de su proyección, cómo pueden mantener ese potencial de marca, ¿no? Por lo tanto, nos planteamos desde la Universidad de Vic, con la ayuda de muchos autores a nivel internacional, hacer un estudio de caso también de tipo, sobre todo cualitativo, donde pudiéramos analizar de una manera muy transversal y de una manera muy, digamos, coral, los diferentes aspectos vinculados a la historia, a la identidad y a la relación con la política del país del Fútbol Club Barcelona. Entendíamos que desde este punto de vista sociológico, comunicacional, de creación de narrativas, nosotros podíamos realmente ofrecer algo que no estaba en estos momentos no estaba en el mercado de las publicaciones científicas. Excluimos la parte económica, sobre todo porque el análisis económico de cómo funcionan los clubes de fútbol por sí sola ya necesita de un libro entero, y por lo tanto
preferimos entrar mucho más en la parte sociológica, comunicacional del Fútbol Club Barcelona, de la creación de narrativas que nos vinculaba al ámbito de la marca, que no entrar en el ámbito económico, donde sí, obviamente, hacemos algunos apuntes económicos en el libro, pero en todo caso era mucho más interesante quedarnos en la construcción de las narrativas. Obviamente, para hacer ese estudio de caso y partiendo de la base que nosotros lo que hicimos fue contactar con Routledge y a la vez hablar con diferentes investigadores del ámbito de la comunicación, la historia, la sociología del deporte para poder colaborar con nosotros, a quien tengo que agradecer enormemente su colaboración. Como autores, por ejemplo, están Raymond Boyle, están Sean Hamel, está Joan Sculias, está Joaquín Marín, también tenemos a David Andrews, tenemos, por ejemplo, a Carlas Viñas, hablando de hooliganismo. Es decir, un elenco de autores que han trabajado muy en serio toda ese panorama de narrativa del Fútbol Club Barcelona. También hemos incorporado a autores que no han trabajado tanto el Fútbol Club Barcelona, pero sí que tienen un ámbito de estudio claramente vinculado a la comunicación del deporte. Por ejemplo, la profesora Gemma Lobillo de la Universidad de Málaga es un buen ejemplo de ello. Todos ellos han ayudado a crear esa colectividad y ese análisis coral. Obviamente, cuando nosotros nos planteamos el estudio, partimos de la base que teníamos que entender que era un estudio coral y también, por lo tanto, el marco teórico del estudio también tendría que ser un marco de trabajo transversal, donde los diferentes autores y autoras tuvieran la posibilidad de sentirse cómodos. Y por lo tanto, desde las teorías de la globalización y la McDonaldización de Ritzer, por ejemplo, o Giulianotti, o también hemos incorporado una visión vinculada a la comodificación del deporte, en ese caso vinculado a la sociología figuracional, por ejemplo, de Maguire. El proceso de disneyización del deporte también se trabaja cuando hemos analizado la transformación de esos clubes de fútbol en multinacionales del entretenimiento. También el assemblage theory, que es la base de trabajo del profesor Andrews. O, obviamente, el place branding, que es una de las especializaciones en la investigación en comunicación que tenemos en la Universidad de Vic, que obviamente encarna el catedrático Jordi de San Eugenio. Y obviamente eso nos permite hacer un marco teórico, nos ha permitido que los autores trabajaran con un marco teórico suficientemente transversal para que obviamente también tuvieran un marco teórico que les permitiera enfocar su análisis. Obviamente, el trabajo y el libro no pueden profundizar en todos estos aspectos del marco teórico, pero sí que es verdad que todos ellos nos ayudan a entender el actual posicionamiento del Barcelona, ¿no? Y por lo tanto el libro, y en ese caso esa investigación, que ha acabado siendo un libro, parte de un análisis o de un planteamiento metodológico deductivo del general al particular. Si entramos un poco a los resultados o a qué hemos visto en el análisis del Barcelona como marca global y entender el Barcelona en toda esa encrucijada entre la comunicación, la historia, la política en Cataluña, o incluso entender el Barcelona en esa geopolítica económica del deporte de la que nos habla el profesor Simon Chadwick. En primer lugar, lo que vemos es que el Barcelona, cuando se analiza como entorno complejo, como organización, es un entorno complejo y un entorno donde obviamente lo primero que se tiene que entender es que la identidad del Barcelona puede ser una identidad que desde Cataluña la tengamos muy focalizada o muy enquistada en un determinado entorno, pero sí que la capacidad que hemos tenido de incorporar visiones no exclusivamente catalanas, sino también del resto de España y también, obviamente, internacionales, nos permite ver que cuando se analiza la identidad del Barcelona, lo que es el Fútbol Club Barcelona, es mucho más complejo de lo que nos podríamos pensar y, por lo tanto, más que una identidad única, vemos que hay una identidad muy fluida, que obviamente hay una serie de constantes que evolucionan, pero los diferentes autores
ven desde su propio prisma, desde su perspectiva, desde su background, tienen la capacidad para poder, digamos, analizar el Barcelona y entender esa identidad desde un punto de vista mucho más complejo. Obviamente eso nos lleva al resultado ideológico, al debate ideológico, debate ideológico que siempre ha habido sobre lo que es el Barcelona, ¿no? Esa idea del más que un club, que nos remite a una determinada manera de entender el club y a la vez su relación con la sociedad catalana, pero obviamente ese debate ideológico también en el libro se intenta esquematizar, o en todo caso se intenta plantear, no solo desde un punto de vista de recorrido histórico en lo que se refiere a la relación del Barcelona con la historia y las clases políticas dominantes en Cataluña, sino también, obviamente, se intenta plantear desde un punto de vista de cómo evoluciona ese debate ideológico a partir de la influencia de las grandes tendencias que obviamente influyen en la industria del deporte global, ¿no? Y por lo tanto, obviamente, desde el momento en que tenemos una industria del fútbol que se ha globalizado y por lo tanto, obviamente, el Barcelona como gran multinacional del entretenimiento tiene que convivir en un entorno absolutamente marcado por la economía neoliberal, pues obviamente ese entorno marca muy bien también ese debate ideológico y la manera como el Barcelona encaja con el debate ideológico que se remonta, sí, eso sí, a unos episodios históricos que marcan claramente esa narrativa, ¿no? Y por lo tanto las tensiones que esa dualidad entre lo local y lo global acaban generando en el sí de la institución es algo que nosotros hemos querido poner de manifiesto. Obviamente, el más que un club remite a esa idea que el Barcelona es embajador de Cataluña y por lo tanto hay una relación permanentemente fuerte entre lo que ha pasado en la política catalana y lo que ha pasado en el Barcelona e incluso cómo el Camp Nou se ha convertido en un espacio de contestación al régimen franquista, por ejemplo, pero sí que es verdad que hoy en día el Barcelona no puede olvidar que es una multinacional del entretenimiento que obviamente ejerce en un mercado global y que ese mercado muchas veces la fuerza de este mercado tensiona la manera como él también concibe sus valores históricos y por lo tanto esos valores históricos de catalanismo, de democracia, de universalidad, de multideporte, esos valores históricos obviamente tienen o conviven con tensión con los valores en que hoy en día la mayoría de clubes, también el Fútbol Club Barcelona, están, digamos, transmitiendo a nivel internacional, valores como tan transversales y tan comunes como solidaridad, trabajo en equipo, paz, etcétera. Obviamente, ese debate ideológico se puede ver perfectamente cuando analizamos, y aquí quiero dar las gracias al profesor Carles Viñas por un magnífico capítulo sobre cómo ha evolucionado el aficionado del Barcelona y también sus grupos de aficionados ultra. Ese debate ideológico también se puede ver perfectamente en cómo se concibe el espectador hoy en día. Obviamente, el espectador, el aficionado del fútbol es un barómetro claro para entender la identidad del club y, por lo tanto, en todos los clubes la manera en cómo se comportan los aficionados, tanto en las graderías como fuera de las graderías, dentro del campo, fuera del campo, obviamente es un barómetro fantástico para entender cómo evoluciona esa identidad del aficionado, pero obviamente es muy diferente el aficionado que hoy está asistiendo al estadio del Fútbol Club Barcelona, en este momento en Montjuïc, pero también asistirá en el futuro Spotify Camp Nou. Es muy diferente ese aficionado con, obviamente, el aficionado que podría vincularse en un grupo ultra. Las redes sociales, la transformación de los aficionados en consumidores gracias al nuevo entorno de la globalización, el impacto de la economía neoliberal, todo eso hace que obviamente hoy en día el análisis del perfil del aficionado sea absolutamente diferente a cómo se podría entender al aficionado del Fútbol Club Barcelona, por ejemplo, en el cambio de régimen de final de los años 70, ¿no? Por lo tanto, la globalización, el impacto de la globalización en el aficionado, la transformación de los hooligans en prosumers, todo eso también son aspectos que se tienen en cuenta en el libro. Obviamente,
El Barcelona, otro elemento importante, es que el Barcelona hoy en día no puede vivir sin tener en cuenta la geopolítica global y por lo tanto como corporación, como organización, como club, no puede vivir sin entender la lógica de la geopolítica global. Y aquí me remito al marco teórico de que el profesor Chadwick nos deja, ¿no? Que es esa geopolítica económica del deporte que hace que los clubes de fútbol estén insertados en una especie de network, en una red de intereses políticos y económicos que obviamente afectan su día a día y por lo tanto la aparición de competiciones fuera de Europa que están haciendo competencia a las competiciones europeas como la Major League Soccer o la Premier League de Saudi Arabia, que obviamente no tienen el mismo potencial, pero sí que tienen suficientes recursos para poder comprar jugadores. La manera como el Barcelona se convierte en un club que obviamente ha servido de plataforma para poder proyectar los intereses de un Estado Qatar que en el mismo momento que firmaba como partner del FC Barcelona en 2010 también se hacía con el Mundial de 2022. Todos estos elementos que vinculan el Barcelona con la geopolítica global, yo creo que es algo que se tiene que entender hoy en día como parte de un mismo análisis, ¿no? Y por lo tanto no podemos separar lo que es el Barcelona y la construcción de sus narrativas, el impacto de su marca, de la manera como el deporte, en ese caso la industria del fútbol, es una industria que tiene claramente un enlace claro tanto en lo económico como en lo político. Y obviamente, más allá de esas tres ideas básicas que os planteo de los resultados, obviamente no son las únicas tres ideas que desarrollamos en el libro, porque obviamente tenemos 16 capítulos, cada uno con su planteamiento diferente, pero sí que esas tres ideas pueden resumir algunos de los aspectos transversales a los 16 capítulos. También lo que hacemos es intentar plantear escenarios de futuro, es decir, el Barcelona cómo afrontará el futuro en un momento en que el club obviamente por un lado tiene que afrontar o está afrontando ya una crisis económica y una revisión importante de sus cuentas anuales año tras año, pero también que tendrá que afrontar o está afrontando el impacto de una crisis reputacional importante como es el caso Negreira, ¿no? Es la supuesta compra de voluntades en el Comité Arbitral de la Federación, que obviamente está en proceso de estudio y que en todo caso obviamente ahora no tiene efecto inmediato, pero sí que puede tener efecto futuro en relación a la reputación y a la marca, ¿no? Y en ese sentido planteamos, por lo tanto, en un escenario complejo como es el actual, hacia dónde vamos, ¿no? Y por lo tanto, cómo podemos reimaginar el pasado también para poder afrontar en el futuro y sobre todo el más que un club donde nos queda. Esos posibles escenarios de futuro los hemos dividido, esto sí, en esos apartados que vienen a continuación. En primer lugar, hemos planteado que el Barcelona hoy en día vive una crisis importante en el modelo de gestión, son el modelo de gestión y modelo de gobernanza, es decir, la visión a corto plazo que hoy está marcando el día a día del club, sobre todo seguramente producto de una muy mala gestión del presidente Bartomeu en relación a los costes de determinados fichajes que han supuesto un impacto presupuestario enorme de la cual aún se está rehaciendo el club. Obviamente también el impacto posterior del nuevo estadio, del Spotify Camp Nou y sobre todo del acuerdo con Spotify, las nuevas fuentes de ingresos que puedan venir por todo lo que se conoció periodísticamente como las palancas que ayudaron al Barcelona a cuadrar el presupuesto, un endeudamiento de unos 3.000 millones de euros, tanto por el endeudamiento ordinario como por el endeudamiento extraordinario del Spotify Camp Nou, cómo todo esto acaba configurando una necesidad de reflexionar sobre cuál es el modelo de gestión y el modelo de gobernanza del club. Y en este sentido, esto nos lleva obviamente al debate, y lo veremos al final, de la sociedad anónima o mantener el modelo actual de propiedad.
Obviamente, ese modelo de gestión tiene un enlace permanente en cómo será el Barcelona con el nuevo estadio, y por lo tanto aquí a mí me gusta recuperar un concepto de Freeman, de Michael Freeman, un profesor norteamericano que en el análisis de cómo han evolucionado los estadios de béisbol en Estados Unidos utiliza el concepto actualmente de mall park, la unión entre los shopping malls, los theme parks, es decir, un espacio absolutamente preparado para el consumo permanente 24/7. Y en ese sentido yo creo que como se acabe configurando el Espai Barça y la manera como el Espai Barça acabe impactando en la identidad del Barcelona, acabe impactando en la ciudad, acabe impactando en la marca Barcelona, acabe ayudando a generar unos ingresos que realmente saneen las cuentas del club, todo esto marcará mucho el futuro del Barcelona, ¿no? Y en ese sentido yo creo que del estudio destaca sobre todo la necesidad de pensar el Barça del futuro también con un Barça que tiene un estadio adaptado a las necesidades, pero un estadio donde realmente también se pueda, no por el hecho de ser un estadio de nueva creación, sea exclusivamente un parque temático, sino que sea un estadio que a la vez entienda la idiosincrasia propia del Barcelona y por lo tanto entienda que el Barcelona, más allá de una multinacional del entretenimiento, es un club que por su manera de ser, por su posicionamiento, es un club que tiene que también defender otros principios mucho más sociales, ¿no? De inclusividad, de perspectiva de género, de antihomofobia, de inclusión de colectivos discapacitados. Es decir, el nuevo estadio tiene que ser una permanente exhibición de lo que es el Barcelona, una multinacional del entretenimiento, pero también un embajador de unos valores que lo hacen ser más que un club, ¿no? Más allá de los históricos. Y el más que un club está realmente bajo peligro, es decir, el más que un club que nos remite también a un modelo específico de gobernanza, es decir, el hecho de que el Barcelona en estos momentos es propiedad de sus socios y por lo tanto son ellos los que eligen por votación directa a su presidente, está bajo amenaza en un momento donde la geopolítica económica del deporte nos lleva a poner el club en un entorno marcado por grandes tiburones del neoliberalismo, por estados rentistas que invierten en deporte, que por lo tanto adulteran, permítanme la palabra, las competiciones con sus ingresos provenientes de rentas extranjeras. El modelo corporativo que algunos del entorno del Barcelona, como el señor Jaume Roures, ha defendido, es realmente el futuro para poder el club capitalizarse. Yo creo que eso es el gran debate de futuro, ¿no? Yo estoy convencido que en los próximos años, junto con la manera como el Spotify Camp Nou acabará marcando una narrativa concreta, el otro gran debate será cómo el modelo del más que un club acaba siendo la base de una identidad singular, sí, o bien, en todo caso, simplemente un eslogan más de un ente corporativo. Y en ese sentido yo estoy convencido que es el gran debate de futuro, porque obviamente también el debate sobre el modelo de propiedad, en ese sentido, el debate sobre el modelo de propiedad nos lleva a hablar claramente de los grandes problemas que hoy tiene el Barcelona y de si realmente un modelo corporativo podría solucionarlos. Aquí, obviamente, hay diferentes versiones, diferentes posiciones. En el libro, no damos una solución definitiva. Y en todo caso, si me piden a mí una simple opinión, yo lo que digo es que perfectamente el modelo de propiedad puede desvincularse del modelo de gobernanza, y el modelo de propiedad puede ser perfectamente un modelo donde no haya, o sea, el modelo de propiedad del Barcelona como un club singular de sus socios, puede claramente tener buena gestión sin tener que pasar, ahora lo digo correctamente, sin tener que pasar a una sociedad anónima deportiva. Es decir, la sociedad anónima deportiva per se no tiene que llevar mejor gestión y mejor gobernanza. Esta sería la conclusión. Pero les digo, esto es una opinión personal, que se lo digo ahora en la presentación, pero que obviamente en el libro intentamos dejarlo también un poco a la interpretación del lector, porque el objetivo del libro, como les decía, era hacer un análisis coral de la situación. Y en ese sentido, lo que sí que aportamos en el libro es
que teniendo en cuenta que el Barcelona lo que quiere ser es más que un club en el mundo y que el más que un club ha marcado mucho su narrativa de marca, lo que hacemos en el libro es intentar explicar cuáles serían los territorios de marca del Barcelona para poder hacer una marca competitiva. Y en ese sentido sí que es una aportación singular que a mí me genera especial atención, ilusión, porque hemos desarrollado lo que conocemos como el SIDEC Map, es decir, hemos intentado entender cuáles son, a grandes rasgos, los grandes territorios de marca de la entidad, qué le hace diferente, y lo hemos hecho a partir del modelo de Brand Equity de Aker del 1991. Hemos intentado trasladarlo a la actualidad en un momento de mucha fuerza de las redes sociales, en un momento en el que la presencia digital es tan o más importante a la hora de crear narrativas que lo físico. Y hemos llegado a la conclusión que obviamente los clubes de fútbol actualmente que actúan, esos grandes clubes de élite que actúan como multinacionales del entretenimiento, tienen 4 territorios de marca importantes que comparten, ¿no? Algunos de ellos estructurales, es decir, de la propia estructura del club, de lo que hacen, es decir, los clubes de fútbol hoy en día, esas multinacionales del entretenimiento, generan conocimiento de diferentes maneras. El Barcelona a través del Barça Innovation Hub, a través de la Masía, que es un conocimiento en ese sentido deportivo, y obviamente generan entretenimiento. Esto yo creo que es importante tenerlo en cuenta. No hablamos ya de deportes, sino al final estamos hablando general de entretenimiento. Son factores estructurales de la estructura del propio club, pero también hay otros de contextuales del contexto en el que ellos actúan, como es el hecho de ser entidades que hacen un uso, maximizan el Big Data y tienen que maximizar la tecnología, la innovación tecnológica para poder no solo conocerse ellos mismos, sino también para poder generar nuevas oportunidades de negocio. Y por lo tanto, es imposible hoy competir sin maximizar la tecnología, sin maximizar el Big Data o la información que te llega del Big Data. Por lo tanto, a esos 4 territorios de marca, nosotros le añadimos, en el caso del Barcelona, y me serviría para hablar de otros clubes, porque cada uno de ellos es diferente y esa es la parte de singularidad. En el caso del Barcelona, añadiríamos su dimensión simbólica, es un 5.º territorio de marca, en el cual ese territorio es el que nos habla de la dimensión simbólica del club y nos permite hablar de qué es el club a diferencia de otro. Sin esa dimensión simbólica, el Barcelona podría equipararse claramente al Real Madrid o al Manchester United. Pero obviamente llega un momento donde es importante entender que la dimensión simbólica del club, y eso, por ejemplo, es su modelo de gobernanza, eso es su modelo de propiedad, eso es su academia, el legado de la Masía. Esto es lo que hace que el club sea absolutamente diferente y que realmente tenga un potencial espectacular si se gestiona de una manera eficiente para poder tener una marca singular y por lo tanto presentarse de una manera diferente, singular, en los grandes mercados económicos del deporte. Y por lo tanto, ese planteamiento es una de las aportaciones singulares que hacemos en el libro para poder entender que la marca Barça tiene mucho potencial, pero ese potencial lo tenemos que situar en poder entender también cómo realmente se ha transformado el club en una multinacional del entretenimiento y entender el club en un entorno de geopolítica económica del deporte donde claramente hay cantidad de intereses en juego, cantidad de actores que históricamente no habían participado de la industria del deporte, pero que ahora, por cuestiones varias, por necesidad política, por saneamiento de las competiciones, por necesidad económica, han entrado definitivamente a invertir en deporte. Eso en un entorno claramente tecnologizado, en un entorno donde obviamente se ha transformado el perfil del aficionado, donde el deporte ha pasado a ser entretenimiento también por influencia de la economía neoliberal. Y obviamente lo que esa dimensión simbólica por parte del Barcelona no nos permite hablar es que el Barcelona lo que sí que será y lo que sí que hace que sea un ente muy particular del ecosistema deportivo catalán es que el Barcelona es claramente un embajador de Cataluña y un embajador de Barcelona. Es ser embajador de la comunidad autónoma, ser embajador de la ciudad, pero también embajador de la nación sin Estado. Y en ese sentido, obviamente, que el Barcelona no pierda esa
voluntad de continuar manteniendo esa tradición que lo enlaza con el catalanismo histórico y con una ciudad que es Barcelona, yo creo que es una de las partes esenciales para poder continuar manteniendo esa dimensión simbólica como activo del club. Y finalmente, obviamente hay toda una serie de cuestiones del contexto donde se mueve el Barcelona que nos hacen pensar que eso incluso va a cambiar aún más de lo que ha cambiado, y por lo tanto estamos viendo nuevas iniciativas en el ámbito de la economía del fútbol que obviamente ya nos ponen el entretenimiento definitivamente al margen del deporte, es decir, la propuesta de la Kings y la Queens League, aunque sea de fútbol, no es fútbol, es entretenimiento desde un punto de vista del planteamiento de la competición, la manera como se relaciona con los aficionados. También ese proyecto de Gerard Piqué y Ibai Llanos nos han mostrado un tipo diferente de aficionado que quiere participar del día a día de la competición, de la gobernanza, del proceso de toma de decisiones, y por lo tanto nos marcan también casi como un experimento científico cómo puede evolucionar el propio fútbol de las grandes competiciones que conocemos. Obviamente, estos elementos, y aquí en el libro obviamente no podemos, la voluntad no es criticar esos elementos, esos proyectos, pero sí que en ese sentido nos permiten ver cosas o elementos que marcarán también un antes y un después seguramente, ¿no? Igual que el proyecto de la Superliga Europea de Fútbol. El Barcelona ha estado vinculado a la Superliga Europea de Fútbol desde los inicios, continúa incluso vinculado a un proyecto donde aún solo quedan ya el Barcelona y el Real Madrid, pero que obviamente la Superliga no es un proyecto que acabará en la papelera de la historia, sino que como se ha demostrado desde los años 80 hasta el día de hoy, es un proyecto que recurrentemente va apareciendo, porque obviamente los clubes cada vez quieren tener más parte del pastel económico que genera la UEFA, ¿no? Y por lo tanto, hasta que no llegamos a un modelo absolutamente consensuado de estructura de las competiciones, de estructura de esa pirámide competitiva a nivel europeo, es muy difícil que el proyecto de Superliga Europea no vaya saliendo en diferentes formas y diferentes formatos, pero son diferentes factores que pueden alterar el ecosistema deportivo y por lo tanto pueden impactar en lo que es el Fútbol Club Barcelona en el futuro. En definitiva, lo que hemos hecho es intentar hacer un proceso de análisis, en el caso del libro, deductivo, es decir, pasando de unos marcos teóricos globales a un análisis de caso, a un estudio de caso individual, pero que al final casi hacemos lo contrario desde el punto de vista de las conclusiones, es decir, intentamos a partir de unas conclusiones concretas sobre el Barcelona intentar hablar perdón, de cómo evoluciona o cómo puede evolucionar la industria del fútbol. Yo creo que para los autores ha sido un proceso bonito de llevar a cabo, ha sido una investigación colectiva que nos ha llevado un par de años casi, donde tenemos que agradecer claramente a Routledge la confianza desde el primer momento para poder hacer un libro en esas condiciones y sobre todo la capacidad que han tenido todos los autores, más de 20, de poder adaptarse a los tiempos de esa investigación, de poder cumplir con sus investigaciones, de poder adaptarse a las investigaciones de los otros y por lo tanto ese proceso de solidaridad entre autores, que todos tenemos nuestras maneras de trabajar diferentes, creo que también es una competencia personal que nos llevamos todos los que hemos trabajado. Muchas gracias a los asistentes, muchas gracias a todos los que nos escuchan y espero que tengan un buen congreso y puedan aprovecharlo de una manera significativa para su carrera académica. Muchas gracias.